Vamos a hablar ahora de lo que es la historia de la química. Básicamente la historia de la química, ¿ya? Empieza con ¿qué época? Con la época primitiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una época en la cual se descubre básicamente ¿qué cosa? Se descubre el fuego, ¿ya? Y el fuego precisamente es un tipo de ¿qué? Un tipo de reacción química, ¿ya? Después de esta época primitiva, debe llegar la época antigua. En la época antigua tenemos básicamente un pensamiento más filosófico. Y uno de los lugares donde más se desarrolla fue en Grecia, ¿ya? Y tenemos algunos filósofos tales como Tales de Mileto, Anaxímedes, Heráclito de Éfeso y Empédocles, ¿no? Empédocles es el que establece básicamente este concepto, que la materia estaba constituida por 4 elementos, que son el agua, el aire, el fuego y la tierra. ¿Sí? Muy bien, pero después de esta época, ¿qué época llega? La época de la alquimia. Es una época en la cual se buscaban básicamente dos cosas. ¿Cuáles eran? Se buscaba la famosa piedra filosofal. ¿Y qué más? Un elixir, un brebaje que buscaba qué cosa, que la persona tenga qué cosa, la inmortalidad, ¿ya? Que se le llamaba el elixir de la vida. Quizás lo han escuchado en en algunas películas, ¿ya? Entonces se buscaba dos cosas, la piedra filosofal, esto que está acá, la piedra filosofal, y se buscaba qué cosa, el elixir de la vida, ¿no? Elixir de la vida. Muy bien. Pero esto era en el fondo algo peligroso, ya que se requería hacer bastantes experimentos y era o se hacía bastante complicado, ¿ya? Entonces, básicamente si encontrabas en teoría el elixir de la vida, ¿ya? ¿Qué iba a pasar? Te lo tenías que tomar y tenías que probarlo. Y hay veces se hacían pócimas con veneno, por la cual al último la persona podía morir, ¿no? Después de esta época aparece la época de ¿qué? De la iatroquímica, ¿sí? En esta época, ¿qué sucede? Ya la química es utilizado como una especie de farmacia, así entre comillas. ¿Por qué? Porque en primer lugar se convierte en algo que es auxiliar a quién? A la medicina. O sea, ayudaba a la medicina a elaborar fármacos, por así decirlo, a elaborar medicamentos, ¿ya? Fue un proceso, un periodo corto, ¿ya? En que la química, o en la que la química se convierte en ¿qué? En auxiliar de ¿qué? De la medicina. Luego de esta época, ¿qué aparece? La época del flogisto. ¿Y qué se buscaba en esta época? Una explicación de quién, de la combustión. ¿Ya? Buscábamos saber cómo es que o cuál era la razón por la cual los objetos combustionaban. ¿Y por qué? ¿Por qué se buscaba eso? Se buscaba eso porque se quería entender en esa época cómo es que funcionaba el sol. Cómo es que el sol no solamente daba brillo, sino también daba calor. ¿Ya? Entonces, se estaba buscando una explicación de cómo es que funcionaba para nosotros la combustión. ¿Sí? Pero cuando se explica en esta época, o la época de Flojito, se trata de explicar la combustión, ¿ya? Se habla de qué? De que los cuerpos para que puedan combustionar necesitan de qué? Del flogisto, ¿ya? Pero, ¿ya? Ese es el que tenía menos flogisto, ¿ya?
era básicamente el que ardía menos, el que tenía menos fuego. Esa era la explicación en esa época. Y el que tenía más flojisto, era el que ardía más, ¿no? El que daba luz y calor, por así decirlo. Pero en esta época, que es la época moderna, llega ¿quién? Lavoisier. Y Lavoisier refuta, ¿qué cosa? Al flojisto. Ya el flojisto en principios no, no existía, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Con ese descubrimiento, chicos, ¿ya? Da por sentado una nueva época para la química, ¿ya? Donde ya se empieza a desarrollar más un pensamiento científico, ¿ya? Él hace grandes descubrimientos en la ciencia. Uno es que la masa, por ejemplo, ¿ya? Parte de su enunciado dice, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ya? Entonces, aquí está. En primer lugar, los cuerpos arden solamente ¿por qué? Por el aire. Segundo, el cuerpo combustible se transforma, ¿ya? Y el aumento del peso de un cuerpo que se quemó es igual a la pérdida del peso del aire, ¿ya? Estos tres enunciados cambian toda la teoría de quién, toda la teoría del flojisto, ¿ya? Y abren una época nueva que es la época moderna, ¿sí? En esta época hay grandes descubrimientos, chicos, como la teoría de la relatividad, el descubrimiento del átomo de una manera más precisa, ¿ya? La química orgánica, entre otros. Muy bien. Todos estamos aquí. No sé si tienen todos esta ficha que está acá. Trabajo en el aula. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguien que no lo tenga? Por favor, indíquenmelo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quiénes fueron los que dieron inicio a la química? Muy bien. Como ciencia, chicos, como ciencia hay que recalcar eso, ¿ya? Como ciencia fueron dos personas, ¿ya? A ver, quiero ver si lo pueden ver acá. A ver. Una de las personas se llama Helmont y el otro se llama Boyle. Eso es como ciencia, ¿ya? Como ciencia, ellos dos, ¿ya? Son los que dan inicio a quién? A la química. Muy bien. Pero en la historia, como historia, ¿ya? Vamos a decirlo así, vamos a recalcar esto que está acá. Como historia, ¿quiénes fueron los que dieron inicio? Los hombres primitivos, ¿ya? Y eso lo vamos a dejar aquí. Como historia, fueron ¿quiénes? Fueron los hombres primitivos. ¿Sí? Muy bien. 2. ¿Cómo se practicaba la química en la época? A ver, ¿cómo practicábamos esa época? ¿Cómo se practicaba la química en la época primitiva? ¿El fuego? Muy bien. De esa manera se practicaba la química en la época primitiva. ¿Mediante qué? El uso o la utilización de quién? Del fuego. ¿Sí? En la antigua China, ¿para qué se utilizaba la química? Se utilizaba, ¿ya? Para elaborar seda. ¿Y qué más? Seda, pólvora y tintes. ¿Ya? Seda, pólvora y tintes. ¿Ya? Muy bien. ¿Quiénes practicaban la química en la época primitiva? ¿Los hombres? Los hombres primitivos. Vivos. Muy bien, hombres primitivos.
¿Sí? Eso también hay que dejarlo indicado ahí. ¿Qué significa la palabra alquimia? Significa jugo de una planta. ¿Cuál era el objetivo de los alquimistas? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se buscaba en la época de la alquimia? A ver, ¿quién me dice? La Muy bien, piedra Vargas. filosofal. Exacto, se buscaba la piedra filosofal. Ese es en la 6, todos estamos en la 6. Se buscaba la piedra filosofal y el elixir de la vida. ¿Sí? ¿Qué era un alquimista para nosotros? A ver. Un alquimista era un experimentador empírico. ¿Sí? ¿Quién fue el primer alquimista? Fue ¿cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? Se llama Ko-Hun. Vamos a hablar acerca de los estados de la materia. ¿Todos estamos ahí en estados de la materia? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Qué sabemos acerca de los estados de la materia? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son? Los que tú conoces, a ver. El primero se llama estado ¿Sólido? sólido, muy ¿Líquido y gaseoso? gaseoso. ¿Y cuál es el cuarto estado que nosotros vamos a agregar aquí? ¿Plasma? El plasma o plasmático, ¿no es cierto? Y cada uno de ellos presenta particularidades. Entonces dice, en el estado sólido, ¿qué podemos decir? Que son compactos, ¿no es cierto? Tienen forma y volumen definido. O sea, quiere decir que esto no cambia de forma por más que lo voltee. Fíjate, por más que lo voltee no cambia de forma, sigue estando igual, ¿no es cierto? El plumón con la misma forma. Solamente que en su posición nomás cambia, ¿no es cierto? Y esta parte que es bastante importante porque es a nivel molecular, su fuerza de atracción molecular son muy intensas, o sea, quiere decir que se atraen bastante, con bastante fuerza, ¿ya? Son bastante unidos. Y es mucho mayor que la fuerza de ¿qué? Que la fuerza de repulsión. Se atraen bastante, ¿ya? Muy bien. Estado líquido. No tiene forma definida, poseen volumen definido. Ojo, no tienen forma. ¿Qué forma tiene el agua? ¿Alguien me puede decir? No tiene. No tiene, ¿no es cierto? Exacto. Pero sí poseen volumen definido. Quiere decir que si tienes 2 litros, ¿ya? 2 litros de agua, por ejemplo, en una botella, por más que tú voltees la botella, siempre vas a tener, ¿qué cosa? 2 litros, ¿sí? Y si esa agua lo coloco en otra botella, va a seguir dándote, ¿qué cosa? 2 litros de volumen. El volumen es definido. Son ligeramente compresibles o prácticamente no se comprimen. Y la fuerza molecular son similares a la fuerza de repulsión. Hay un ligero rechazo, ¿ya? Hay un desorden también. Muy bien. A esto se le considera también, esto bastante importante, se le considera ¿qué cosa? Fluidos, ¿ya? En el estado gaseoso no tienen forma definida ni volumen definido. La forma lo da el recipiente que lo contiene. Si tenemos un balón de gas, por ejemplo, ¿ya? La forma que va a tener el gas va a ser del balón de gas. Y el volumen del balón de gas, ¿ya? Son compresibles, quiere decir que se pueden comprimir, ¿ya? Podemos comprimir y enfrascarlo en un lugar, ¿ya? La fuerza de repulsión molecular son mayores que la fuerza de atracción. Quiere decir que las moléculas empiezan a ¿qué? A rechazar, ¿sí? También son considerados fluidos, ¿ya? En el estado plasmático, vamos a decir lo siguiente. No tiene forma ni volumen definido. Es conductivo. Posee ¿qué cosa? Presión y densidad.
y es el estado de agregación más abundante en el planeta y en el universo, por así decirlo. ¿Cómo es esto que está acá? El estado plasmático, ¿ya? ¿Ocurre en dónde? Ocurre, para empezar, a altas temperaturas, ¿ya? Y estamos hablando cerca de los 8.000, 9.000 grados centígrados. Y eso solamente se puede dar ¿en dónde? En las estrellas, ¿ya? Entonces, al haber estrellas numerosas en el universo, hace que esto se haga más abundante, chicos, ¿ya? Muy bien, esos son los 4 estados que se ha visto. Y me imagino que están acá. Marca la respuesta correcta, ¿sí? ¿Están ahí? ¿Sí? Profesor, Dime. la primera es sólido. ¿La primera qué cosa es? Muy bien. El agua en estado sólido, ¿cómo se denomina? Sólido. Muy bien. 2. ¿Cuántos estados de agregación existen? 5. Los que acabamos de ver. ¿Cuántos son? 4. Muy bien, son 4. 3. De los mencionados, ¿cuáles se encuentran en estado sólido? Lápiz y cobre. Muy bien, el lápiz y el cobre. El vinagre es líquido y el ozono es un gas. ¿Ya? 4. Relaciona correctamente. ¿Cuál de ellos, para nosotros, el estado sólido? A ver. ¿Quién me dice? Comprensible. Incompresible. Muy bien. Líquido. Estado líquido, ¿ya? Es incompresible. Está bien lo que me has dicho. Y estado gaseoso, expansión limitada. ¿Ya? Sí. 5. Establezca la relación correcta entre las fuerzas intermoleculares en el estado sólido. ¿Ya? Y dice así. ¿Fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión? A ver, estamos en el estado sólido. ¿Cuál de estas proposiciones es correcta? Sería para nosotros la letra A. La fuerza de atracción. Recuerda que en el estado sólido las moléculas que se hacen se atraen con mucha fuerza. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Se atraen con mucha fuerza. ¿Ya? Y al atraerse con mucha fuerza, ¿ya? La fuerza de atracción se hace mucho mayor que ¿quién? Que la fuerza de repulsión. Muy bien.